estamos hablando de recuperar lo perdido y necesitamos nosotros aprender a recuperar la pasión. Hay unas marcas fundamentales de los que carecen de compromiso. Mire, voy a hablar de algunas marcas de los que carecen de compromiso. Y si una de estas marcas está en tu vida, piensa, porque espero que esto te lleve a un cambio real y que te apasiones y que te comprometas con la iglesia. La primera marca es el egocentrismo, ser egocéntrico. Mucha gente busca la iglesia por lo que puede recibir de la iglesia. Voy a la iglesia para que Dios me bendiga. ¿Qué es eso? Egoísmo. Se dice que las iglesias orientales no van para pedirle a Dios. ¿Saben para qué van la gente de las iglesias orientales? Van a sus templos para ofrendarle a Dios. Pero nosotros estamos acostumbrados a vivir en una iglesia donde estamos buscando qué puedo yo recibir de la iglesia. ¿Qué me puede ofrecer a mí la iglesia? Y si la iglesia no me ofrece lo que yo estoy buscando, entonces me voy a otra iglesia. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque pensamos egoístamente. Estas son marcas de personas que carecen de un compromiso real. Están buscando, son buscadores de bendiciones, pero no de compromiso. Hay otras personas que tienen independencia, es otra marca que aparece en la vida de las personas no comprometidas, la independencia. ¿Y qué es esto de la independencia? Es que se cuidan de involucrarse en la vida de la iglesia. Yo asisto a la iglesia cada domingo, estoy en el culto, participo, pero me salgo y no me quiero involucrar más allá, porque no quiero problemas. ¿No han escuchado en alguna ocasión que dicen, yo voy a la iglesia pero no me involucro? Me gusta, pero no quiero involucrarme más allá. Soy independiente. Toda la semana vivo de manera independiente en la iglesia, pero el fin de semana sí estoy. Yo con esto quiero invitarles a que recapacitemos y busquemos realmente integrarnos en la vida de la iglesia y que pienses en tus demás hermanos, no solamente el domingo, sino que puedas incluso entre semana a lo mejor hablarles o participar en otras de las actividades. Otra de las marcas que tienen las personas que carecen de compromiso es un espíritu crítico. ¿Y cuántas veces hemos visto esto en mucha gente? Y no estoy hablando de nuestra iglesia Victoria en Cristo, esto no pasa aquí, ¿verdad? No, sí pasa en todas las iglesias. Miren, a veces que la gente empieza a criticar, la iglesia no hace esto, la iglesia le falta esto, la iglesia, sus líderes son así. Cuando tú hablas de la iglesia, ¿sabes de quién estás hablando? Estás hablando de ti, si eres parte de la iglesia. Y cuando tú dices, la iglesia no tiene compromiso, ¿a quién le falta el compromiso? A ti. Cuando dices, la iglesia son hipócritas, ¿sabes por qué qué dices cuando le dices la iglesia son hipócritas? Estás diciendo, yo soy parte de esa iglesia. Y realmente nosotros debemos aprender a recuperar la pasión, porque la persona que se apasiona, si ve que hay un problema en la iglesia, es parte de la solución del problema, no de la crítica. Vivimos acostumbrados a criticar a los líderes, al pastor, a los diáconos, a los hermanos, a los que están en el ministerio de adoración, a los que están en la oración, a los que están enseñando a los niños, y vivimos diciendo, incluso criticamos hasta a la hermana que hace la limpieza, la criticamos, es que no limpió bien aquí y no hizo esto y no hizo aquello. Vivimos en un espíritu de crítica y no pensamos que somos parte de la iglesia. Esas son las marcas de los que no tienen compromiso. Pero sí hay marcas de los que sí se comprometen. Hay marcas de aquellos que se apasionan por la iglesia. Y espero que estas sean tus marcas de una manera muy especial. Número 1, pertenencia. La gente que tiene compromiso
se siente parte de la iglesia? ¿Cuántos se creen que son parte de la iglesia Victoria en Cristo? Levanten su mano todos los que son de la iglesia Victoria en Cristo. Amén, gloria al Señor. Si tú no eres parte de la iglesia, yo te invito a que entres a la iglesia Victoria en Cristo. Y no solamente que seas un asistente. Me gustaría que tú seas parte de la iglesia. Pertenecemos a la iglesia. Esa es la primera marca. Gloria al Señor por los que se sienten parte. Dicen, yo soy parte de esta iglesia. Me gusta. Tiene sus defectos, tiene sus debilidades, pero yo me siento parte. Incluso voy a otra iglesia y no me siento como en mi iglesia. Mi iglesia es especial, no solamente porque allá recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, sino porque allá estoy creciendo y allá soy parte de una gran familia. Y como en toda familia, ¿verdad? De repente hay conflictos o hay problemas. Sí, los hay. No somos perfectos, pero esta es mi familia, la iglesia Victoria en Cristo. El sentido de pertenencia es fundamental. Número 2, prioridad. Prioridad, yo le doy la prioridad a mi iglesia. La casa es primero. Me llama mucho la atención cuando de repente hay hermanos que dicen, mis diezmos, las ofrendas, pues es que lo di en tal lugar y lo di en tal parte. Hoy vino los hermanos de Gedeones, vino el hermano Héctor para presentar el ministerio, pero aunque él venga, y vengan muchísimos, voy a decirles algo, mi iglesia es primero. ¿Cuántos creen eso? Mi iglesia es primero. Y yo estoy de acuerdo en que tenemos que ofrendar al grupo de Gedeones y a otros ministerios, tantos ministerios que existen, a nuestra convención regional, nacional, etcétera, a los programas, pero mi iglesia es primero, es prioridad, y después de eso entonces participo en todos los demás programas. ¿Cómo puede ser luz en la calle y oscuridad en tu casa? Sentido de pertenencia. Eres parte de esta iglesia y también el sentido de prioridad. Mi iglesia, mi casa es primero y voy a buscar que mi casa crezca. Yo no sé cuántos quieren que esta iglesia sea una iglesia fuerte. ¿Cuántos quieren poner en prioridad la vida de la iglesia Victoria en Cristo? A mí me gustaría que pronto nosotros podamos extendernos. Hemos platicado entre algunas personas para extendernos y ampliar el templo. Porque espero en Dios que algún día no cabemos aquí entre estas cuatro paredes. Incluso si Dios lo permite que nos cambiemos a otro lugar, que lo hagamos a su tiempo. Pero ¿saben cuál es el trabajo de cada uno de nosotros? Poner en prioridad la vida de nuestra iglesia. En tercer lugar, dar con generosidad. Esa es una de las marcas de los comprometidos. ¿Saben qué? Un problema muy fuerte es tocar este punto. Este punto es muy, muy fuerte porque a algunos cuando les tocan el bolsillo se molestan. Se molestan cuando a alguien le toca los bolsillos, ¿verdad? Puedes hablar de doctrina, podemos hablar de muchísimas cosas, pero cuando decimos hay que dar generosamente, no nos gusta. Dicen, el pastor ya está pidiendo dinero, otra vez. No, saben que no estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo que la gente realmente abrace y se apasione por la iglesia. Voy a decirles algo, el Señor Jesús en una ocasión, habla con un joven, el joven rico, y cuando platica con él, el joven le pregunta, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le contesta, los mandamientos sabes. Supongo que el Señor Jesús se los fue mencionando uno por uno, y de repente el joven dijo, todo eso lo he hecho desde mi juventud, lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Como diciendo, soy perfecto. Y entonces el Señor Jesús le dijo, ¿alguien recuerda lo que le dijo? Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué pasó con aquel joven? Se fue bien triste.
¿Por qué razón? Porque tocó algo que a veces a nosotros no nos apasiona. Nos apasiona ver, ser espectadores, pero involucrarnos es lo que es difícil para muchos. Y más cuando hablamos de involucrarnos a través de la economía. Pero si nosotros queremos que la iglesia crezca y queremos que la iglesia prospere, también necesitamos hacerlo. En esta semana compramos el material, mandamos a pedir el material de los niños y hay que pagar la luz, el agua y muchos otros servicios. Pero no solamente se trata de eso, el evangelismo, el poder llevar el evangelio y todas las cosas que se requieren. Son algunas de las características. Pero mis amados hermanos, más allá de estas características que son importantes, yo quiero que también hablemos de un problema que a veces se presenta desde hace mucho tiempo y continúa presentándose en la vida de las iglesias, el problema de la integración. El problema de la integración lo podemos mirar incluso en la vida de nuestro Señor Jesús. Aquí hay una gráfica de lo que le llamamos en Iglesia Crecimiento círculos concéntricos. Estos círculos representan grupos de personas y las voy a ir mencionando y quiero que analices en qué grupo de persona te encuentras. Número 1, el mundo en general. En este mundo existen millones de personas. Gente que conocemos y gente que no conocemos, gente con la que vamos a relacionarnos y gente con la que nunca nos vamos a relacionar. Pero dentro del mundo, el Señor Jesús ministró a una multitud. Dice la Biblia que ¿cuántos eran los que seguían al Señor Jesús? Era una multitud, pero multitud. Cuando alimentó, ¿se acuerdan de la alimentación de cuántas personas fue? De 5,000. Y los judíos cuando contaban, no contaban a los niños ni a las mujeres. Y muchas veces los niños y las mujeres son más en número. Así que imagínense cuántos alimentó el Señor Jesús. Yo supongo que aproximadamente como unos 12,000 personas. Los seguidores del Señor Jesús, la multitud, eran como 12,000. Pero de esos 12,000, no todos eran discípulos. ¿Cuántos eran sus discípulos? ¿Alguien sabe cuántos eran los discípulos del Señor Jesús? Eso aparece en el libro de Hechos, capítulo 1. ¿Alguien sabe cuántos? 120 discípulos. 120 los discípulos. Y de esos 120 discípulos, había un círculo más íntimo. Los apóstoles. Espero que sí se sepan el número. ¿Cuántos? 12 apóstoles. Y de los 12 apóstoles, él tenía un círculo todavía más reducido, de aquellos que estaban súper comprometidos con él, el círculo íntimo del Señor Jesús. ¿Cuántos eran? 3. Pedro, Jacobo y Juan. Y el Señor Jesús cuando iba a alguna parte y fue para ministrar y resucitar a la hija de Jairo, Pedro, Jacobo y Juan. Y se fue a orar donde fue la transfiguración, y en ese momento que se fue a orar se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y siempre vemos a Pedro, Jacobo y Juan en ese círculo tan íntimo. Voy a hacerte ahora la pregunta: ¿en qué círculo te encuentras? ¿Eres parte del mundo? No, yo espero que no. ¿Eres parte de la multitud? ¿De aquellos que solamente asisten a la iglesia a escuchar? ¿O eres parte de los discípulos? ¿De aquellos que ya pertenecen a la iglesia? ¿O eres parte de los que se comprometen, de aquel grupo que trabaja en la vida de la iglesia? Los 12. ¿O eres de aquel círculo todavía más íntimo, con el que podemos contar en todo y para todo? ¿En qué círculo te encuentras? Espero que tú vayas avanzando y vayas creciendo, porque Dios quiere que te apasiones
o que recuperes la pasión que sentías en el cristianismo. Saben que los que están dentro de este proceso de integración, hay algunos que son agentes libres. No me quiero integrar a la iglesia, yo soy aparte, no pertenezco. Otros son los que andan en la periferia y nada más andan rondando y les gusta, ay, qué bonito, y luego se van y regresan, o se van a otra iglesia y así van cambiando de iglesia en iglesia, son de la periferia. Pero hay otros que son del círculo íntimo. Ese es el círculo donde Dios quiere que tú estés. Pero, mis amados hermanos, existe otro problema dentro de la pasión. ¿Saben que la pasión se puede ir perdiendo? ¿Saben que la pasión se puede ir perdiendo? Está el problema generacional. Cuando la primera generación de los que se convierten, ellos abrazan el cristianismo con fuerza porque vienen saliendo del mundo. El mundo los destrozó. El mundo y el pecado los hundieron. Vivían en vicios, malas palabras, malas actitudes, problemas tras problemas, crisis emocional. Traían un montón de cosas, pero alguien les habló de Cristo y dijeron, necesito a Cristo en mi corazón. Y se apasionaron y abrazaron. Esa es la primera generación, los convertidos. Pero ¿sabes qué pasa con los hijos de los convertidos? Empiezan a asistir a la iglesia, no por conversión, sino por tradición. ¿Y por qué asistes a la iglesia? Porque mi papá es cristiano. ¿Y por qué vas a la iglesia bautista? Es que allá mi papá me llevó y mi mamá. Ellos me educaron, soy bautista porque mi papá y mi mamá son bautistas. Y conocen la Biblia, porque desde niños crecieron, algunos de aquí crecieron desde su infancia en la iglesia. ¿Cuántos crecieron desde su infancia en la iglesia, en la vida de la iglesia? Levanten su mano los que sí, desde su infancia. No les dé pena, no les voy a echar una pedrada, simplemente como dicen comúnmente. Miren, muchos de nuestros hermanos, algunos, ¿verdad? Gracias, bajen su mano. Ellos vinieron al evangelio, se convirtieron y sus hijos aquí están. Espero que los que están no vengan por tradición, sino por conversión. Pero ¿sabes qué pasa con la tercera generación? Aquí tenemos la tercera generación. La tercera generación ya no viene por tradición, ahora viene por obligación. Ay, otra vez al templo. Ay, es que me llevan ahí, No están, no están aquí su cuerpo, pero su mente está en otra parte. Están con el celular, están haciendo otras cosas, pensando en otras cosas, pero no están aquí. Es un problema. Es el problema de la generación. Se va perdiendo la pasión. El abuelo bien apasionado, la abuela bien apasionada en el evangelio, los hijos viviendo una tradición, pero los nietos ya por obligación. Espero que no pase aquí, sino que cada generación sea una generación de convertidos, apasionados con la palabra del Señor y con el evangelio. ¿Cuántos quieren eso? Entonces vamos a luchar, porque necesitamos preguntarnos qué clase de iglesia queremos heredar a nuestros hijos. Pero sobre todo, necesitamos pensar y necesitamos preguntarnos qué clase de hijos queremos heredarle a la iglesia. Muchos están pensando en qué iglesia le vamos a heredar a los hijos. No, ¿qué hijos le estamos heredando a la iglesia? ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Cómo estás llevando a tus nietos? ¿Realmente los estás comprometiendo? ¿Los estás viendo que ellos se apasionen también en la vida de la iglesia?
O ellos también están creciendo, ay no, pues que él tome su decisión, así como yo tomé mi decisión, pues que él también la tome. No quiero obligarlo. Estorba a tus hijos al pecado. No permitas que ellos se vayan al mundo, sino enséñales también a apasionarse, así como tú lo hiciste en alguna ocasión. Ahora pensemos un momento en la iglesia de Éfeso y regresemos a Apocalipsis capítulo 2 para hablar de dos cosas. La primera es las virtudes de la iglesia de Éfeso y la manera en que el Señor Jesús invita para que la iglesia recupere su pasión. Número 1, entonces hablemos de las 7 virtudes de la iglesia de Éfeso. El Señor Jesús nunca les dijo que esto era malo, al contrario, les dijo que era parte de las cosas buenas y positivas de la iglesia de Éfeso, que a lo mejor sean las mismas que aparecen en la vida de nuestra iglesia de Victoria en Cristo. Dice así la palabra del Señor: yo conozco tus obras, allá hay obras, y tu arduo trabajo. Era una iglesia que tenía obras, que tenía trabajo. Y luego, ¿qué más dice que tenían? Dice la Biblia, y paciencia. Allá eran pacientes. No eran quejumbrosos de los demás, sino eran pacientes. Eran tranquilos, pacientes en las pruebas y pacientes los unos con los otros. Era preciosa la vida de la iglesia, una iglesia que hacía obras, ayudaba a la gente necesitada, compartía las bendiciones que tenían con los demás, y trabajaban, si había que limpiar, pues hay que limpiar, ¿verdad? Entonces, se les llamaba y ¿qué vamos a hacer? Necesitamos trabajar, vamos a trabajar juntos. Era una iglesia paciente, pero ¿qué más dice la Biblia? Que eran personas exigentes en las cosas del Señor. Miren lo que dice la Biblia en este pasaje: no puede soportar a los malos. Se cierra el círculo. No podemos permitir las cosas malas en la vida de nuestra iglesia porque contaminan y corrompen. Eran exigentes. Aquí no se puede escuchar malas palabras. Aquí no puede haber crítica. Aquí no puede haber cosas negativas. Porque sabes que cuando empiezan a aparecer en la vida de la iglesia se corrompe. Eso es pasión. Pasión realmente. Vivían apasionados al principio. Dice la Biblia también: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Eran sabios, era gente sabia. Como hoy en día que hay gente que de repente dice que el apóstol tal va a venir a la iglesia. ¿Sabías que en las escrituras se nos dice que solamente hay 12 apóstoles? Solamente, no hay más. En Apocalipsis se nos dice que allá en el cielo van a estar los 12 apóstoles. ¿Quiénes? Ninguno de los modernos que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, dice la Biblia. 12 apóstoles. El ministerio apostolar, los apóstoles, el último apóstol fue nuestro Señor, fue el apóstol Pablo. Él fue el último de los apóstoles. Pero vamos a seguir viendo qué dice la Biblia. Tolerancia, o más bien dicho, intolerancia hacia el pecado, o tolerancia hacia las cosas también buenas. Dice la Biblia: y has sufrido, eran personas que habían sufrido, y tienes paciencia, habían tolerado las cosas, pero también perseverancia, dice la palabra del Señor, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Algunos, un problemita ya en la vida de la iglesia, ya no quiero ir, ya no voy. Hermanos, todos tenemos problemas y necesidades y carencias y dificultades, ¿no es así? Y por eso vamos a dejar de asistir a la iglesia. Por eso vamos a dejar de apasionarnos en las cosas de Dios. ¿Sabes que Satanás quiere tumbar tu vida y tu cristianismo?
¿Sabías que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Y quiere que tú dejes de asistir a la iglesia. Y va a buscar por todos los medios de que tú no leas la Biblia y que no ores y que no te apasiones. Él prefiere cristianos sentados en las bancas, porque sabe que cuando un cristiano se compromete y un cristiano es apasionado en las cosas del Señor, no solamente él cambia su familia, cambia ya su sociedad, cambia el mundo entero. 12 apóstoles apasionados tenía nuestro Señor Jesucristo. Entregaron sus vidas hasta la muerte, llevando el evangelio. Vivían con pasión. La iglesia de Éfeso vivía apasionada. Pero ¿saben qué les pasó? De repente se empezaron a enfriar y empezaron a decaer, hasta el grado que el Señor Jesús les dijo, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejaste de apasionarte. ¿Te ha pasado? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Has dejado tu primer amor? ¿Cómo te sientes? Pregúntate. No quiero que levantes la mano ahorita y digas, yo pastor perdí mi pasión. ¿Cómo te sientes delante de Dios? ¿Eres de los que se apasionan en la vida cristiana? ¿O ya no? Antes venías a la reunión de la femenil, de los jóvenes, de los varones, buscabas, ay no, sí, aquí quiero estar. Pero perdiste tu primer amor. Recupéralo. Dios nos llama a recuperar lo perdido, a recuperar la pasión. En el siguiente versículo de Apocalipsis capítulo 2 nos enseña el proceso para poder recuperar lo perdido. Capítulo 2, versículo del 5 en adelante, dice la Biblia: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Haz un análisis de tu vida. Practica la autorreflexión. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 42, y si quieren buscarlo, pueden leerlo. Los hermanos que nos están escuchando también en sus casas, están viendo la transmisión, quiero que busquen este pasaje también y lo lean. Dice la palabra del Señor en este texto, Salmo capítulo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y observen bien lo que dice la palabra del Señor en este texto. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como que el salmista se había apartado también, había perdido la pasión. Y empieza a decir, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? La gente antes lo veía un buen cristiano, pero ahora hasta le preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿No que es muy cristiano? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cómo eras antes? ¿Y qué dice el salmista entonces en este pasaje? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alabanza y de alegría y del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Recupera la pasión. ¿Por qué te abates? ¿Por qué sigues sufriendo? ¿Por qué sigues andando en una vida como cristiano sin comprometerte? ¿No te acuerdas cómo eras antes? Recupera la pasión. Es el tema de hoy. Pero no solamente se trata de un autoanálisis, sino de un arrepentimiento genuino. En Apocalipsis, que es el texto que estamos leyendo, después de que se nos dice, recuerda de dónde has caído, dice la Biblia, y arrepiéntete
pero un arrepentimiento genuino, como el del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, que dice la Biblia que el hijo pródigo se fue, malgastó los bienes de su padre, y ya estando ahí en una situación crítica, ¿qué dice la palabra del Señor que hizo el joven cuando logró entender las cosas? ¿Qué dice? Dice la Biblia que él entonces empieza a pensar, dice, en la casa de mi padre hay comida y yo aquí padeciendo y sufriendo. Iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y entonces llega con su padre, él va, y cuando su padre lo ve a lo lejos que va llegando, ¿qué hizo el padre? Ni lo dejó hablar, fue corriendo y lo abrazó. Y entonces el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, es más, yo creo que ni lo escuchó. No lo escuchó de no haberlo oído, sino no lo escuchó en decirle: ¿sabes qué? Eso es lo de menos. Lo importante es que has regresado. Esto es arrepentimiento, volverse otra vez. Y entonces él mandó a llamar a sus siervos y les dijo: pónganle un anillo a mi hijo. Y mataron el becerro gordo, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y sabes que, mi hermano, mi amado hermano, Dios te está llamando para regresar y para recuperar lo perdido y volver a apasionarte. Y el día que tú regreses a la iglesia vas a ser bien recibido, porque la iglesia es una comunidad de creyentes redimidos por Dios. Nadie te tiene que criticar. Y a lo mejor el hermano mayor de repente diga: yo sé que, ¿verdad? Eso pasó con el hermano mayor, y fue a malgastar las cosas de mi padre y ahora regresa. Pero regresaste. Regresaste. Espero que no haya ningún hermano mayor aquí que ande criticando, ¿verdad?, al que regresó, sino que al contrario, los abracemos y digamos: Señor, gracias, porque mi hermano se había alejado de la iglesia, se había alejado del Señor, pero hoy vino al templo, hoy vino a la iglesia. ¿Y qué hay que hacer con el hermano que vino a la iglesia? ¿Qué hay que hacer? Bienvenido, hermano, qué bueno que estás con nosotros, he estado orando por ti, pero hazlo con sinceridad. Gracias a Dios porque estás de regreso. Esta es tu familia, esta es tu iglesia. Yo no he escuchado ningún amén, pero espero que sí lo sintamos de corazón, que somos una iglesia y somos una familia, la familia Victoria en Cristo. Tercer lugar, recuperar la pasión. Se necesita una autorreflexión, un arrepentimiento genuino. ¿Y qué más necesitamos? Lo estamos viendo en la diapositiva, ¿verdad? Pero ¿qué más necesitamos? Reconsagración. ¿Qué dice en Apocalipsis, donde estamos leyendo? Se nos dice en la palabra del Señor: recuerda por tanto de dónde has caído, versículo 5, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. Regresa. Haz lo que hacías antes. Vuelve otra vez a reconsagrar tu vida. Haz las primeras obras. Aquellas cosas que hacías antes son importantes. Es fundamental poder reconsagrarnos todos nosotros, desde el más joven hasta el más anciano. Es importante que si tú has dejado de hacer algo en tu vida, el día de hoy salgas con ese compromiso de decirle a Dios: Dios, yo quiero reconsagrar mi vida, quiero regresar a ti. Se me hace difícil, y tal vez vaya a ser difícil para algunos, recuperar la pasión, pero recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerda que en Cristo somos más que vencedores. Recuerda que no estás perdido y que Dios te va a dar todas las fuerzas para poder recuperar las cosas perdidas. Que Dios te va a dar las fuerzas para recuperar la pasión y la consagración, si así tú lo decides en tu corazón. Y el día de hoy
le pides a Dios que realmente entre en tu corazón y su Espíritu Santo trabaje en tu vida. ¿Cuántos les gustaría reconsagrar su vida? ¿Cuántos les gustaría hacerlo? Yo quiero que cierren todos sus ojos, por favor, y vamos a orar a nuestro Dios, vamos a platicar con Él, pero así cerrados los ojos, sin que nadie más te vea y sin que veas a los demás. Si es tu deseo reconsagrar tu vida, ponte de pie. Ponte de pie, dile: Señor, aquí estoy, quiero reconsagrar mi vida. Dios les bendiga. ¿Alguien más quiere reconsagrar su vida? Dios les bendiga. Gracias a Dios, porque los líderes de nuestra iglesia son los primeros en decir: yo quiero reconsagrar mi vida. Amén, gloria a Dios por aquellos que se ponen de pie, por aquellos que dicen: Señor, aquí estoy, he perdido la pasión, pero hoy me comprometo delante de ti. Dios les bendiga. Yo sé que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón y no necesitas que otra persona lo haga. Clama en estos momentos, habla con el Señor, pídele perdón a Dios, reconsagra tu vida. Permite que Dios y su Espíritu Santo trabajen en ti. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos para agradecerte primeramente porque tú estás en medio de tu pueblo, tú estás en tu iglesia, y gracias, Dios, porque el día de hoy podemos escuchar tu palabra y meditar en ella. Podemos recordar aquella pasión con la cual nosotros iniciamos. Y Señor, queremos pedirte en este instante que nos ayudes a recuperar la pasión. Bendice a cada hermano y hermana que están puestos de pie. Y Señor, permite que a través de mis hermanos y de mis hermanas, la iglesia pueda ser una iglesia victoriosa y una iglesia que dé testimonio y una iglesia que pueda impactar, Señor, a los demás. Ayúdanos para recuperar la pasión, para poder, Señor, recuperar ese primer amor y las fuerzas que teníamos antes, que se multipliquen para tu gloria y tu honra, Señor. Bendíceles, que tu Espíritu Santo trabaje en sus corazones todos los días, para que ellos puedan doblar sus rodillas y orar cada mañana, y poder también leer tu palabra y entenderla y compartirla con la gente que los necesita. Bendice a tu iglesia y fortalécela, y bendícela en todo aspecto, en lo espiritual, en lo material. Dale salud, dale prosperidad, pero sobre todo ayúdanos para que sea tu Espíritu Santo el que trabaje en una reconsagración, y que podamos nosotros llevar el evangelio a las personas que también lo necesitan. Gracias, Dios, por mis amados hermanos y hermanas, Señor. Te ruego que nos bendigas a cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.